Desde que comenzó la crisis, el número de personas en situación de pobreza severa ha ido creciendo hasta superar en Aragón las 106.000. Ya son el 8,2% de la población total de la comunidad, según el último informe sobre desigualdad y derechos sociales de Cáritas. El empobrecimiento de la sociedad aragonesa está haciendo que cada vez sean más quienes acuden a esta organización cristiana pidiendo ayuda. En 2012 se ha atendido a 27.580 personas en las 6 Cáritas diocesanas de Aragón, lo que supone casi un 33% más que en 2012. Son cifras muy importantes porque estamos hablando ya de años muy altos, es decir, un 33% más es mucho, ¿no? Hablamos desde Cáritas desde hace ya tiempo de una pobreza extensa, intensa y crónica. El fuerte incremento del paro ha hecho que en la actualidad más de 9.300 hogares aragoneses no cuenten con ingresos. Por ello, Cáritas ayudó en 2012 a 1.890 personas con su programa de inserción sociolaboral. Lo importante, aseguran desde la organización, es no perder la esperanza. No hay espacio para el pesimismo ni para el desaliento. Es decir, nosotros no podemos dejarnos llevar por el desaliento o por el pesimismo, porque sencillamente si nosotros ante un problema, no solo ante este problema nuestro de social, sino ante cualquier problema nos dejásemos llevar, pues todo se detendría y evidentemente nuestro trabajo sería un fracaso. En Aragón más de 3.000 personas trabajan en Cáritas, de las que casi el 93% son voluntarios. En 2012 la organización ha invertido cerca de 9.500 millones de euros en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.